Bienvenidos a un nuevo episodio de Skills Evolution, un espacio creado por Lapso junto con el Skilling Center de Tech Milenio. Soy Santiago Maldonado, fundador y CEO de Lapso. En esta entrega nos centraremos en una temática crucial para el desarrollo y la motivación de los equipos. Cómo fomentar una cultura de feedback continuo y reconocimiento. La habilidad de dar y recibir feedback constructivo, así como el reconocer los logros, son piedras angulares para cualquier equipo exitoso. Hoy, Mónica García, quien ocupa el cargo de gerente de capital humano corporativo en Sigma y quien es una experta en gestión de talento y desarrollo organizacional, nos acompañará para profundizar en este tema. Moni, bienvenida al podcast Skills Evolution. Estamos súper contentos de tenerte aquí. Muchas gracias, Santi. Súper agradecida y emocionada de tener esta conversación contigo. ¿De qué vamos a hablar? Platícame. ¿De qué vamos a hablar? De dos temas bien relevantes dentro de una organización que en este momento nos preocupa, que es el feedback y el reconocimiento a nuestros colaboradores. Ok. Empecemos, si te parece bien, por el feedback, ¿no? Que creo que es un tema súper relevante. Se habla muchísimo en las organizaciones, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Pero primero me gustaría que contestaras, ¿por qué crees que es relevante el que existe una cultura de feedback dentro de las empresas? Mira, es relevante porque tocas el tema del crecimiento de la persona, ¿sí? Si no hay un feedback o una cultura de feedback, la persona no ve esos puntos ciegos, no ve ese desarrollo o ese norte hacia dónde dirigirse. Entonces, es bien importante dar y recibir el feedback para poder tener ese desarrollo o ese crecimiento dentro de la organización. Y bien relevante, no todo el feedback es laboral. Hay que pensar también que te sirve en lo personal, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que hay varios temas que derivan de feedback. De entrada, creo que se ha generado siempre como mucho, no sé si la palabra correcta sea miedo, pero mucho temor a dar feedback. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que a la gente no le gusta y es algo que le incomoda? Mira, creo que es tanto dar feedback como recibir feedback. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Al dar feedback, te da miedo herir los sentimientos de la otra persona, Claro. ¿no? No quieres dañar la relación laboral. Ese es otro dato importante, ¿sí? Y punto número 3, no sabemos cómo. No sabemos cómo empezar, qué decir, em, negativo, positivo. Creo yo que son las barreras más importantes de dar el feedback. Sí. Y claro, de recibirlo, es que sientes que te va a ir mal, sientes que estás siempre en el error, pero debemos de pensar que no todos somos, debemos de pensar que no somos perfectos Claro. y que en algún área tenemos algún área de oportunidad y yo creo que esos son los puntos básicos, el no te quiero herir, no quiero dañar nuestra relación laboral y no sé cómo decírtelo. Oye, y en esa línea me imagino que hay como competencias que tienes que desarrollar para poder dar feedback de una forma efectiva. ¿Cuáles crees que son esas competencias críticas que se deben de tener, tanto para dar feedback como para recibirlo, ¿no? Porque yo tal vez lo puedo dar muy bien, pero si la persona que está del otro lado no tiene las competencias para recibirlo, pues termina ahora sí que no funcionando el proceso. Totalmente. Mira, las competencias que yo veo para dar un feedback efectivo, honesto, directo, es una comunicación. Eh, la persona que brinda el feedback te brinda ese regalo, porque al final del día yo veo el feedback como un regalo donde me va a ayudar a crecer. Es esa habilidad de comunicación, de una comunicación efectiva y asertiva, definitivamente. Decir con datos y hechos, con ejemplos claros, dejar a un lado ambigüedades, ¿sí? Necesitas tú para dar feedback sentarte, analizarlo, escribirlo, prepararte, ¿no? También encontrar el momento perfecto y adecuado. No está padre dar un feedback en el pasillazo, ¿sí? Total. Entonces, el que va a dar el feedback o el líder o el compañero que te va a dar el feedback es prepárate, ¿verdad? Sí. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Hablar primero sus fortalezas, de sus áreas de oportunidad, pero con ejemplos, ¿sale? Ok. Y el que recibe el feedback, sin duda es una escucha activa. Es
Prepárate para recibir, prepárate para no justificarte, ¿sí? Prepárate para aceptarlo, ¿sí? Ya tú sabrás, vas a desmenuzar lo que te dijo la persona y tendrás que reflexionarlo, ¿verdad? Tendrás que aceptarlo, tener también aceptación y una escucha activa. Oye, ¿y yo debo de aceptar siempre todo el feedback? Lo debes de agradecer. Ok, La persona que te brinda el feedback se preparó, te está dando datos y hechos. Siempre agradécelo. Agradece el tiempo que te brinda para dar ese feedback. Quédate con el feedback y, como te digo, desmenuza lo que te dice, ¿sí? ok. Deja a un lado los egos, deja a un lado el pensar que eres perfecto, porque no lo somos, y analízalo y toma lo bueno. Al final del día, eh, es bien retador dar un feedback porque le estás dando un norte a la persona, le estás diciendo, ojo con esto, ten cuidado con esto, si quieres llegar a, tienes que mejorar esto, ¿no? Entonces, es aceptarlo y tomar lo que tú crees que sí tienes que cambiar o que modificar. Oye, parte de los puntos que hablabas que eran relevantes en el proceso del feedback, hablabas de los tiempos. Algo que estoy totalmente de acuerdo porque realmente pasa seguido es que tienes un proceso de feedback y la ambigüedad mata, ¿no? Definitivamente, si llegas y me das un feedback, pero no eres claro, como en esos escenarios, es difícil luego aterrizarlo y poder accionar para realmente hacer el cambio como tal. ¿Cada cuánto tiene que suceder el feedback? ¿Es algo que sucede al momento de que pasa algo, pero al mismo tiempo es algo que periódicamente lo tenemos estructurado para que suceda cada cierto tiempo? ¿Cuál es la frecuencia? Mira, en las organizaciones, o al menos en la organización en la que estoy trabajando, em, hay tiempos ya muy marcados de feedback, ¿como cuáles? Las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Que eso se hace cada año, ¿no? Todos tenemos objetivos, tenemos comportamientos y eso te genera una calificación al final del año, ¿no? Justo estamos ahorita corriendo en ese Sí, proceso de feedback. Entonces, ya es algo estandarizado, que sí. ya sabemos que cada año sucede, que nos tenemos que preparar, que nos tenemos que entablar esa conversación con la persona 1 hora al menos, ¿sí? Porque esto es bilateral, ¿sí? El Total. feedback es, escúchame, pero tú también dime a mí como jefe o como líder o como compañero. ¿Y propones que sea al mismo tiempo el Sí, dar y sí, es válido, okey, sucede. Me voy a regresar. Son etapas o procesos que ya están estandarizados, que sí, sucede cada año. Pero mi recomendación y lo que deberíamos de ir hacia allá es hacer músculo en el sentido de da feedback cuando creas que es necesario, claro. ¿sí? No te esperes un año. No te esperes 1 año. ¿Por qué? Porque cuando ya es postmortem, ya valió. O sea, Sí, ya no es enriquecedor. Ya pasó 1 año y no crecí. No me diste mi norte, como me gusta decirlo a mí, sí, ¿no? Entonces, no esperar a que suceda eso. Y les voy a poner un ejemplo. En alguna junta donde te toca presentar con algún directivo o con un proveedor, etcétera, hacer ese músculo y ese hábito de preguntarle a tu compañero o de preguntarle a tu líder si estaba ahí, ¿cómo me viste? sí, ¿Qué tengo que ajustar? ¿Sí? El feedback no todo es herramientas que te proporcione la empresa, porque, claro, estamos muy preocupados y lo vamos a hacer en proporcionar herramientas, capacitaciones, etcétera. Pero la persona tiene que tomar ese reto y ese liderazgo de decir, es mi desarrollo, yo tengo que pedir feedback. Quiero claro. saber qué tengo que ajustar, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo de una junta importante, ¿no? Oye, quiero saber, dime cómo me viste, qué tengo que ajustar. Y es bien valioso que la otra persona te lo diga, ¿sabes qué? Vi esto, ajusta esto, tu tono de voz o aquí algo, no sé. Oye, es que eso se agradece. Sí. ¿Por qué? Porque al final mi segunda junta voy a ser mejor, mi tercera junta voy a ser mejor y eso va a hacer que crezca como persona, como individuo y en la misma organización. Al final es parte del proceso de desarrollo, ¿no? O sea, Totalmente. y creo que algo que sucede, y lo dice ahorita muy acertadamente, es que hay un proceso formal, ¿no? Que es una Claro. vez al año, pero si nos esperamos a que sea nada más ese proceso formal para hacerlo,
híjole, pues puede pasar mucho tiempo donde hay un comportamiento continuo que podría ser cambiado rápidamente, ayudar a la persona a desarrollarse y por no tener estas conversaciones incómodas, entre comillas, ¿no? Termina agravándose y terminando en un desenlace totalmente distinto si hubiera hecho un feedback oportuno. Así es. Sin duda, el feedback es una conversación difícil. No está fácil. Sí. No es nada fácil. Oye, y en esa línea, o sea, totalmente, ¿no? Es complicado. ¿Cómo, cómo creas un ambiente o una cultura que realmente promueva este feedback? Que la gente tenga la libertad de acercarse después de una junta y preguntar cómo me fue, qué puedo mejorar, etcétera. ¿Viene de la persona o viene también del ambiente que generas? Es la cultura organizacional. Es ese trayecto que estratégicamente la organización trabaja en la cultura, ¿sí? Nosotros manejamos un concepto que se llama seguridad psicológica. Entonces, te invita a que levantes la mano, a que hables, a que digas lo que sientes. Entonces, el feedback va relacionado con la seguridad psicológica de decir, tú, colaborador, levanta la mano y pregunta y di, ¿vas bien? ¿No vas bien? Entonces, se empata entre las herramientas que la organización puede brindar en tema de feedback versus el empoderamiento de la persona para, para en conjunto encontrar y crecer dentro de la organización. Oye, digo, antes de empezar a grabar el podcast, pues ya estamos platicando, ¿no? Porque nos encanta el tema. Y me decías que las nuevas generaciones están empujando mucho a que el feedback sea algo cultural. Ujú. ¿Por qué? Mira, me tocó un caso. Entrevisté a un chico recién graduado, hace un año más o menos. Lo entrevisté, la verdad, muy bien, el chico, y al finalizar me dijo, oye, Mónica, me gustaría que me regalaras feedback. ¿Cómo me viste en esta entrevista? Órale. Bueno, yo le aplaudí y dije, wow, o sea, me encantó. ¿Me explico? Son las Sí. nuevas generaciones que te empujan a, dime qué tengo que hacer porque quiero crecer y quiero crecer rápido, ¿no? ¿Y qué está cambiando, no? O sea, ¿qué está cambiando que los jóvenes traen ahora ese chip versus... La tecnología, que todo Ujú, es rápido, lo tienen a la mano, se preparan más, tienen herramientas para estudiar en línea, más, todo es más rápido, sí, ¿no? Entonces ellos mismos es, dime qué tengo que mejorar, dime sí, por dónde me tengo que ir, cuál es el norte, porque quiero crecer rápido, sí. ¿no? Es un gran reto las nuevas generaciones, me encantan, traen otro chip diferente a otras generaciones. De hecho, en la organización tenemos o estamos trabajando con 4 generaciones a la vez, 4. Entonces, imagínate desplegar cultura o desplegar herramientas de feedback que le impacten a las 4 generaciones. Es retador, ¿no? Pero bueno, estamos o se piensa en las nuevas generaciones, pues va a ser al final los nuevos líderes, ¿no? Que van a estar en las organizaciones. Entonces, pensando en ellos es como, hay que capacitar, hay que empujar. Es un camino que lleva su tiempo, no es algo que lo puedas hacer de la noche a la mañana o que dé resultados rápido, pero sí tienes que ir pensando estratégicamente cuál va a ser ese camino para que la gente o los colaboradores se vayan aceptando las herramientas que les brindamos para el feedback. Pero te digo, Sí, a ver, nos están empujando las nuevas generaciones, total. ¿no? Oye, y hablas del despliegue, ¿no? Ujú. ¿Cómo se hace el despliegue de una forma efectiva en una organización mediana, grande? El despliegue, bueno, es estratégico, haces el mapa en grande, ¿no? Pero no puedes desplegarlo así directo a toda la organización. Tienes que empezar a pilotearlo, tienes que tomar al cierto grupo, ¿verdad? Por ejemplo, en la organización hay un programa, ¿verdad? De feedback que primero empezó con una capa de líderes, ¿sí? Después se revisó qué sucedió, o sea, cuáles fueron los aprendizajes de ese programa de feedback con ciertos líderes, ¿no? Y de ahí se va ajustando, ¿no? La cultura de feedback. Ok, Y luego lo vas bajando a las siguientes capas de la organización. Sin duda, tiene que haber una conciencia de los líderes
para poderlo desplegar hacia la organización, ¿sí? Ok. Oye, y al final, ¿cómo mides el impacto, no? O sea, ¿cómo sabemos si el proceso de bajar el feedback está generando un resultado? O sea, ¿cómo al final se traduce en algo para la organización? Mira, al final se hace el despliegue, se pueden hacer encuestas. Definitivamente es importante la retroalimentación ahora sí de los Sí, participantes, tanto de los líderes como del coachee, etcétera, pero también en la observación, en los comportamientos. Em, Puede haber personas que tengan alguna área de oportunidad muy clara, ¿no? Y que se trabaja con un feedback muy puntual, ¿no? Y se perciben esos cambios de comportamientos o ese estilo de liderazgo, se percibe dentro de la organización. Es visible, digamos, claro, ¿no? Y encuestas y demás, ¿no? Pero es visible, digamos, el comportamiento. total, total. Oye, ahora platiquemos del tema de reconocimiento. ¿Cómo se vive el reconocimiento en las organizaciones y cuál es la relevancia? He escuchado de casos extremos donde hay mucho reconocimiento y tampoco es bueno, o del otro lado no hay reconocimiento. Entonces, ¿qué es y cómo encuentras ese punto en donde realmente empieza a agregar valor a la organización, a la gente y a la motivación? Sí. Mira, Santi, déjame decirte por qué es importante el reconocimiento. Porque es esa palmadita, ¿no? De lo estás haciendo bien. La moral se sube por los cielos. Te sientes que eres útil, que estás sumando a la organización, ¿sí? Hay diferentes momentos de reconocer. Por ejemplo, institucionalmente tenemos el evento de reconocimiento, ¿sí? Ujú. Pero qué Anual, una vez al año. anual, ajá. Pero ¿qué crees? Se empezaba a reconocer a partir de 20 años de lealtad en la Ya, organización. Entonces, tú ves ahorita las generaciones y dices, no, ellos necesitan ser reconocidos por su aportación, por su lealtad antes de los 20 años. O sea, porque ya es diferente la generación. O sea, quizá como quieren un movimiento más rápido de crecimiento, si no lo encuentran en una empresa, se van a ir a otra y a otra, claro. etcétera. Entonces, pensando en eso es, ¿qué hacemos para reconocer la lealtad y la aportación de las nuevas generaciones? Hoy abrimos un programa, ¿sí? De reconocer a nuestros colaboradores cuando cumplan 1, 5, 10 y 15 años. Con un pin, con algún distintivo que los haga sentir que están aportando mucho a la organización. Y la organización es, te agradezco, te reconozco, gracias, ¿verdad? ¿Y eso se hace en un evento público donde hay muchas personas Ah, de la empresa? justo. Cuando es un evento de 20 años, es un evento masivo, grande, están Sí, todos los ejecutivos, tal y tal, es un evento masivo. Entonces, pensamos, oye, ¿cómo vamos a reconocer a esas personas 1, 5, 10 y 15, no? Entonces tú dices, bueno, le voy a dar un pin con una cajita padre, pero queremos que se haga, o sea, no es como que el jefe te lo entregue y ten, gracias, sí. Santi, ¿no? Sino algo donde la persona se sienta súper plena, feliz, reconocida. Entonces, lo que hicimos fue, líder, en alguna reunión, que estés con tus equipos, en una junta mensual, con tus clientes, lo que sea, reconócelo a tu colaborador, ¿verdad? Y oye, felicidades, Santi, por tu primer año en Sigma, tal y tal, te agradezco esto, bla, bla, bla. Que esté más gente para que el reconocimiento sea, ahora sí que masivo, ¿me explico? Entonces, ese es por un lado un reconocimiento de lealtad, por ejemplo, o de permanencia en la Sí, organización. Pero hay otro tipo de reconocimiento que también es bien valioso, Santi. Por ejemplo, en alguna sesión que tengas con un cliente que te haya ido bien. Oye, se termina la sesión y es, Santi, felicidades. Reconozco que te preparaste muy bien para esta sesión. Te reconozco que trajiste los números a la mesa y te reconozco tu buen liderazgo con el proveedor. ¿y eso idealmente lo haces uno a uno o Es también 1 a 1. público? Ese es 1 a 1. Okey, Ese es un reconocimiento 1 a 1. Creo que ese, Santi, es el más complicado de hacer, porque
hay que hacer músculo con los líderes para que poco a poco lo hagan, ¿sabes? Porque mientras no sea algo institucional, como lo que te platicaba ahorita, de las insignias, del PIN, del evento, em, ese ya eso es algo que, en este caso, capital humano, lo Claro. hacemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese reconocimiento uno a uno? Y es en lo que hay que trabajar, en hacer músculo con los líderes y reconocer al colaborador cuando hace las cosas bien, ¿no? ¿En qué punto es demasiado? Todos los días. O sea, es como realmente tener un termómetro de no decirlo todos los días, sino decir, oye, realmente cuando sea algo extraordinario, reconocerlo, ¿no? De acuerdo. Oye, hablabas de los líderes, ¿no? Y la relevancia que tienen en las organizaciones en ese tema de reconocimiento. Me imagino que es lo mismo para la parte de feedback. Ujú. ¿Cuál es el rol del líder, tanto en reconocimiento como en feedback? Y, y, y ahora sí que, ¿qué skills adicionales tienen que desarrollar para fomentar este tipo de conversaciones o para, como dices, desarrollar ese músculo y que el reconocimiento suceda? Sí, mira, has tocado un punto bien relevante porque tenemos que trabajar en empoderar al líder de que es su equipo, es su gente. Muchas veces nos recargamos en áreas staff como capital humano, es que tú dime y tú dame herramientas. Claro, lo hacemos, pero queremos empoderar al jefe para que él sea el promotor positivo, tanto de feedback como de reconocimiento, ¿sí? No queremos que sea un líder jerárquico, Claro, queremos que sea un líder coach, ¿sabes? O sea, que este líder em, cambie el mindset de, es que es el desarrollo de mi colaborador, ¿cómo lo ayudo? Genuinamente, ¿cómo claro. lo ayudo? ¿No? Y eso es en lo que estamos trabajando, en cómo empoderar a los líderes para que ellos lo compren, lo hagan, Y lo difundan, lo ¿no? difundan y que, a ver, que prediquen con el ejemplo. Eso es básico, eso es básico. O sea, yo te puedo decir, te puedo reconocer, pero si ves que es un reconocimiento vacío, no lo Sí, compras, siguiendo 2 ¿sabes? líneas porque los tengo que decir. Exacto, exacto. O sea, es como que, felicidades, Santi, échale ganas. Ya no jala. ¿Y qué tan fácil es cambiar un comportamiento, sobre todo de pues, la mayoría de los líderes son personas que tienen una trayectoria larga en las organizaciones? ¿Es fácil hacer esa transición? Nada fácil, nada fácil, sobre todo cuando tienes una empresa grande, o sea, hablando de Claro, más de veinte sí, mil colaboradores, ¿no? sí, O sea, es difícil ese cambio de mindset, pero se puede, ¿verdad? Lleva su tiempo, tiene que ser algo pensado estratégicamente de qué va a suceder en el año uno, año 2, y luego aprender del proceso y reforzarlo, ¿sí? Porque tú puedes tener una herramienta, pero no la puedes dejar, eh, o sea, tiene que ser una herramienta viva, ¿me explico? Una sí, herramienta de feedback, por ejemplo, tiene que ser algo vivo, ¿por qué? Porque tiene que ir cambiando, tiene que evolucionar, ¿sí? claro. Entonces, como líderes de capital humano, tienes que estar atento a cómo está bajando la información y sobre todo esa adopción, porque es una adopción al cambio, ¿sabes? O sea, son muchos líderes, muchos diferentes pensamientos. Entonces, ¿cómo ir en, visualizando primero las barreras que te impiden llegar a el punto B? ¿Cómo minimizarlas o cómo atacarlas? Y ya después que bajaste ese gap, que se adopte ese, hablemos del feedback, pero que sea como un hábito, ¿no? Lleva su tiempo. Sí, y que termina siendo un tema súper relevante, ¿no? Porque cuando escarbas un poco en por qué la gente se va de las organizaciones, muchas veces tiene que ver con los líderes, ¿no? Creo que es de la principal influencia dentro de la vida del colaborador. Entonces, termina siendo súper clave ahora sí que darle todas las herramientas a los líderes, no solamente herramientas, sino, o sea, competencias para poder llevar a cabo estos procesos continuos de desarrollo con sus equipos. Y que, como bien decías, es algo que las nuevas generaciones exigen muchísimo, ¿no? Eh, ¿Hay herramientas que hayan utilizado, frameworks, algo por el estilo, que ayuden?
a las personas que nos están escuchando a poder implementar fácilmente, ya sea reconocimiento o bien el tema del feedback? Mira, ya hay cursos hechos, ¿no? En el mercado sobre esta cultura de feedback. Creo que sí es bien importante ingresar dentro de la organización, cursos, competencias, etcétera. Creo que eso va a sumar mucho a la organización. Eh, y bueno, también como líderes de capital humano, aunque no tengas ese alcance o esa herramienta, no sé, porque es costosa, lo que gustes y mandes, eh, algo que a mí me funcionó en su momento, hace muchos años, es hacer un manualito, literal un manual, de cómo llevar a cabo una sesión de feedback. A mí me ha tocado líderes que me dicen: "Moni, no sé ni por dónde empezar. O sea, esta persona, ya no la quiero conmigo, tiene muchas áreas de oportunidad y todo". Y le digo: "¿Ya le diste feedback?". "No, te ayudo, pero tú lo vas a hacer, yo te guío". Tengo un PowerPoint, literal, Santi, y le digo: "Mira, primero le vas a agradecer su tiempo en Sigma, tal y tal, sus fortalezas, con datos y hechos, ¿sí? Si es una persona superentregada, que llega muy puntual, agradécelo, ¿sí? Y luego nos vamos a sus áreas de oportunidad. Oye, ¿sabes qué? Santi, yo veo que en esta situación y tomaste esto, tal y tal, hiciste esto, tal, tal". Y luego, acuerdos. Hay que llegar a los acuerdos. ¿Cómo ves, Santi? ¿Te parece esto correcto lo que te estoy diciendo? Sí. Dime, ¿qué piensas? ¿No? Y luego se llegan a acuerdos, ¿sí? De que, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a tomar acción, voy a hacer mi plan, mira, aquí está. Nos vemos en 2 meses, Santi. Entonces, Buenísimo. puede ser algo que no está en un curso, tal, pero lo puedes tener a la mano, pero creo que es importante tener algo hecho en Sí. casa, déjame te lo digo así, que no te cueste y que creo que puede funcionar. Oye, Moni, y al final de un proceso de feedback, ¿qué sigue? Que al final vamos a llegar a acuerdos, ¿sí? Y la persona tiene que hacer conciencia y decir: "¿Sabes qué? Estos son mis acuerdos porque quiero mejorar, quiero crecer", etcétera. Y bien importante, dejarlo motivado al cierre de la sesión. No podemos permitir que una persona se vaya de una sesión de feedback con el ánimo abajo. Pero, ¿cómo logras eso, no? Porque empiezas por fortalezas y luego ya das feedback y luego vuelves a irte a las fortalezas, ¿cómo lo? No, no te vuelves a ir a las fortalezas porque ya es un caso cerrado. Simplemente cuando haces los acuerdos, la persona va a decir: "¿Sabes qué? Mi acuerdo va a ser más protagonista o llevar los números correctos a tal sesión, prepararme con anterioridad, ta, ta, ta". ¿Y cómo lo dejas motivado? Es, colaborador, si necesitas mi apoyo, yo te ayudo. Vamos a hacerlo juntos. Quiero que esto sea un detonante o un potencializador para tu carrera. Vamos, lo podemos hacer juntos si necesitas mi ayuda. Y esto te va a llevar a crecer o A, B. Y teniendo estas áreas de oportunidad ya como fortalezas, bueno, es que ya vas a tener tu carrera más completa, etcétera, etcétera. Entonces, es como motivarlo para, como decirle, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Para que el colaborador se vaya con el regalo, como digo yo, regalo de feedback correcto, ¿no? Oye, y tienes, digo, me imagino que hay continuidad de esos acuerdos, pero, ¿hay reuniones específicas para dar continuidad o lo mezclas con otro feedback nuevo? No, es reuniones, tú lo puedes acordar Sí. con la persona, ya sea, yo propongo que sean 2 meses, porque, pues, hay que dejar que la persona lo madure, lo entienda, lo eche a andar su plan de acción, y en 2 meses nos volvemos a sentar. Feedback, 2 de 3, no sé, o sea, sí tiene que haber una continuidad de ese tema en específico, porque hay planes de acción definidos sobre las áreas de oportunidad. ¿Hay que reconocer a alguien todos los días si está haciendo un muy buen trabajo siempre o el tema de frecuencia, cómo termina funcionando? Mira, Santi, puede haber programas que ya están institucionalizados cada año, ¿no? Como un programa de reconocimiento por comportamientos, en donde nuestros colaboradores votan por su compañero.
Pero el músculo, la invitación es que el líder o el compañero, ¿verdad? Reconozca cuando sea necesario reconocerlo, ¿sí? Ese es el músculo que nos falta, ¿no? De, oye, Santi, te fue súper bien en esta sesión, te quiero felicitar. Que te lo diga tu compañero, que te lo diga tu jefe. Las veces que sean No necesarias, solo o tiene que sea, ser el líder, ¿no? También no, tiene que ser entre pares, etcétera. exactamente. Eso es lo enriquecedor del reconocimiento. Es que se me reconozca 360, ¿sabes? Mi equipo, mis líderes, mis clientes, que exista esa músculo de reconocer Ujú. algo que está bien hecho. ¿Y vale más si es público que privado? Qué buena pregunta. Creo que vale igual, creo que vale igual. Okey. Para la persona es bonito que te reconozcan en público, pero también es padre que te reconozcan algo, alguien que no me escuchó, pero que se va a quedar en mí, lo bonito que me dijo, ¿no? Sí. Creo que es igual de valioso. Buenísimo. Pues, Moni, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo de esta plática. Creo que el feedback es súper relevante, igual que el reconocimiento para la organización hoy hacia futuro, en organizaciones que van rápido, ¿no? No solamente el colaborador, sino también el ecosistema cada vez más rápido. Entonces, el cambio de comportamientos continuo termina siendo súper, súper relevante. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Estuvo padrísima la plática. Ay, no, al contrario, yo feliz de estar contigo, Santi, de platicar de temas relevantes y fundamentales dentro de una organización, dentro de la cultura de la organización, y fue un placer. Muchísimas gracias.